Bienvenidos al primer vídeo del curso de micología. ¿Sí? Como bien saben, esta materia está dentro de las categorías de las optativas en el plan de estudios de la licenciatura en biología ambiental. La asignatura de micología es una asignatura que, desde el punto de vista del marco teórico que aborda, es muy interesante porque si lo asociamos con el plan de estudios de la licenciatura en biología ambiental, complementa muy bien varias de las materias, ¿sí? Por una parte complementa la parte de microbiología porque profundiza en la fisiología sistemática y morfología, incluso biología celular de los organismos microscópicos, ¿de acuerdo? Pero también complementa una parte interesante de la asignatura de fisiología vegetal, puesto que veremos a lo largo del curso que hay una serie de elementos a considerar muy relevantes que se enfocan a la interacción entre las plantas y los hongos, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista es una materia optativa que complementa de una manera muy interesante los contenidos ya presentes en el plan de estudios de la licenciatura en biología ambiental. El curso lo pretendo dividir en dos grandes conjuntos de contenidos, ¿sí? El primero, que se va a enfocar a analizar las características generales de la fisiología y la ecofisiología de los hongos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a tener un perfil más generalista. Lógicamente, voy a hacer énfasis y a poner el acento en algunos ejemplos particularmente interesantes para que a partir del análisis de estos ejemplos podamos establecer las líneas generales de análisis para el gran campo de la micología. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido voy a hablar tanto de la biología celular, inicialmente sí, cómo se organizan las células de los hongos, cómo finalmente se articulan generando organismos macroscópicos, y más adelante voy a abordar contenidos de ecofisiología, es decir, de cómo funcionan estos organismos en un marco de funcionamiento ecosistémico, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Bueno, eso con respecto al primer grupo de contenidos, ¿de acuerdo? Posteriormente me referiré a determinadas especies que son de especial relevancia en función de si tienen un interés farmacológico, un interés químico, un interés incluso gastronómico, ¿de acuerdo? Los hongos están ligados ¿sí?, a la cultura de muchas sociedades, y por lo tanto veremos que hay muchas especies que han estado asociadas a la historia de muchas sociedades. Pondremos algún ejemplo en particular con especies, características que han ejercido fuertes influencias en la historia de la humanidad, ¿sí? Pero lo dejaré como un hecho más, digamos, más académico festivo, ¿sí?, hacia la mitad del curso, ¿de acuerdo? Nuevamente, hacia el final del curso, lo que voy a hacer va a ser utilizar la clasificación taxonómica, ¿sí?, para poder impartir los contenidos en función de clases y grupos de hongos que están más cercanos entre sí. Simplemente aclararles que la taxonomía es aquella disciplina englobada dentro de la biología que se encarga de establecer las diferencias entre los organismos con el objetivo de establecer una jerarquía, ¿sí? Una jerarquía, es decir, una clasificación de organismos en función de cuáles son las características que comparten y que, lógicamente, a su vez difieren con otros. En base a distintas técnicas de clasificación taxonómica se articulan lo que se llaman árboles filogenéticos, o también denominados cladogramas, ¿de acuerdo? Los cladogramas simplemente son representaciones gráficas que permiten visualizar el grado de diferencia que tienen unos organismos con respecto a otros, ¿de acuerdo? En el plano de los hongos los veré más adelante, pero este tipo de análisis también lo recupero del curso de biología molecular, que quizás sería interesante que revisaran alguno de los vídeos. Bueno,
Esta segunda parte del curso va a ser bastante más extensa que la primera, porque pues entiendo que en el curso de micología lo que se pretende es que el alumno, ¿sí?, pueda adquirir los conocimientos para que pueda establecer la identificación en campo, ¿de acuerdo? Y esta parte del curso no quiere decir que sea más importante que la otra, pero a efectos de este curso me parece más relevante. Por tanto, desde el punto de vista del tiempo que me va a ocupar, me voy a dedicar más a esta segunda parte. Bien, con respecto a las prácticas, pues he de decirles que, lógicamente, bajo el contexto de restricción por todo este escenario, ¿sí?, sanitario, pues no vamos a poder acudir al campo, ¿de acuerdo? Entonces, pretendo articular una serie de presentaciones de tal manera que ustedes sean capaces, a través de las imágenes, de identificar los caracteres más relevantes y que menos confusión generen, con el objetivo de que ustedes puedan identificar las características de los hongos que posteriormente puedan corroborar con guías fúngicas, ya bien digitales o bien en papel, ¿de acuerdo? En este sentido yo les voy a dar la bibliografía que me parece más relevante. Bien, esto con respecto a las prácticas. Yo en realidad el curso, cuando no teníamos estas condiciones, pues lo que hacía era básicamente llevarlo al campo, ¿sí? Nos íbamos los miércoles a la zona de la Sierra de las Cruces o de la Marquesa y pasábamos 4, 5, 6 horas pues paseando por la sierra para poder encontrar distintos tipos de hongos, porque desde mi punto de vista es la manera más acertada de impartir esta materia, poder ver los contenidos in situ. Creo que es el elemento más interesante, porque se darán cuenta que las apreciaciones que uno puede tener cuando visualiza fotografías de hongos no se corresponden exactamente con lo que vemos en el campo, ¿de acuerdo? Si siguen con el interés por la micología, pues entenderán que el ojo lo deberán entrenar, ¿sí?, para poder identificar una especie, para poder ver una seta que está más o menos escondida, para poder asociar un tipo de vegetación a un tipo de hongos, un tipo de, digamos, no tanto ecosistema, pero sí condiciones ecosistémicas características para ver unos hongos y poder identificarlos con respecto a otro tipo de condición, ¿sí? Por ejemplo, les pongo el ejemplo claro entre la zona de pradera y la zona sombría de un bosque, ¿de acuerdo? Luego ya veremos tipos de bosque, zonas de frontera entre pradera y montaña, ¿de acuerdo? Hay distintos elementos que podremos ver, ¿de acuerdo? Bueno, esto con respecto a los contenidos. En cuanto a la evolución, en cuanto a la evaluación, pues creo pertinente comentarles que en esta materia solo va a haber un examen que se realizará en la semana 11 del trimestre, ¿sí? Y posteriormente, para aquellas personas que en esta evaluación no hayan logrado superar el umbral, ¿sí?, pues entonces tendrán que presentarse a un examen de recuperación, ¿de acuerdo? Bien, simplemente decirles que para mí, sé que los lineamientos de la universidad indican que deben superar el 6 para poder tener una calificación aprobatoria, pero en mi caso, con que saquen un 5 sería suficiente. No es una cuestión de que les ponga más facilidades. Acuérdense que de otras materias ya me conocen, mis exámenes son un poco más difíciles y por lo tanto les van a exigir más trabajo. Es una pequeña ayuda que yo les doy, ¿sí?, que simplemente les pone la frontera psicológica del aprobado un poquito más cerca, pero que el esfuerzo va a ser necesariamente mayor, ¿de acuerdo? Entonces creo que esto es interesante que lo conozcan. Solo un examen final en la semana 11 y el examen de recuperación en la semana 12, ¿sí? Bien, el curso lo voy a llevar utilizando las imágenes que yo he recolectado en el campo. Sin embargo,
para determinadas especies, que son muy importantes, que están muy citadas en la bibliografía científica, lo que voy a hacer va a ser, en caso de que yo no las tenga, voy a utilizar alguna referencia de internet o simplemente poner la cita bibliográfica de donde lo saqué para que ustedes puedan revisarlo posteriormente. ¿Sí? Hay algunas especies que pues quizá no están en la colección que yo tengo, que ya llevo unos cuantos años yendo a recuperar especies, entonces si no las tengo, la veremos aparte, ¿de acuerdo? No me quiero tampoco olvidar de la parte biotecnológica y de los riesgos, ¿sí?, de ingesta de hongos productores de toxinas y venenos, ¿de acuerdo? Me voy a enfocar también particularmente a ellos porque son de especial relevancia, puesto que el riesgo que potencialmente pueden generar es relevante y efectivamente son los que de forma preeminente deben identificar a efectos de poder evitar una potencial intoxicación. ¿De acuerdo? Bueno. Mis datos lo van a poder encontrar en la página web y hasta aquí dejamos este vídeo, estos minutos de curso introductorio, y en el siguiente vídeo entraré en los pormenores ya del primer grupo de contenidos.